inicio precoz de antibióticos. La definición de sepsis incluye una difusión orgánica potencialmente mortal debido a una respuesta inmune desregulada secundaria a una infección. Lo que desencadena la respuesta inflamatoria es la infección, pero esa respuesta inflamatoria puede ser desmedida, lo que me da una disfunción orgánica, hipotensión y fallo de órganos. Las pautas de manejo de la guía del surviving, que sigue actualizando cada cierto tiempo, van desde el diagnóstico hasta la parte nutricional. Pero cuando hablamos de lo que es manejo inicial, diagnóstico y manejo inicial, nos referimos sobre todo a la parte del diagnóstico, la fluidoterapia, que debe ser lo primero que deben hacer, el laboratorio y los cultivos, la medicación vasoactiva, el inicio de antibióticos. Esto es lo que vamos a ver en la clase de hoy, en la primera parte de esta exposición. Control de la fuente me refiero, ¿no? Si la sepsis es producida por una peritonitis, el cirujano tiene que entrar a operar a ese paciente, ¿no? Puedes manejar antibióticos y pensar que mágicamente se va a resolver la peritonitis, eso no va a suceder. Si es por una colangitis, tiene que entrar el cirujano a sacar y controlar la fuente. Si es un absceso, igual. Nótese que acá también es el uso de corticoides. La definición que les he dicho es una respuesta inmune desregulada. Lo que te mata no es tanto en sí el agente infeccioso, es la respuesta que tú generas frente a la infección. Entonces, con ese principio se ha intentado dar a los pacientes corticoides para modular esa respuesta inflamatoria. Es una alternativa terapéutica si el paciente no responde inicialmente a vasopresores, pero no es una evidencia tan fuerte para indicarle todos los pacientes. Un tema que ustedes pueden revisar es uso de corticoides en infecciones. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, en neumocistosis, en algunas meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa, sí se indicaba el uso de los corticoides, bajo el principio de que lo que hace daño no es tanto el agente infeccioso, sino la respuesta inmune que este puede generar. Pero sin embargo no se extrapola todas las infecciones, ¿no? Control de glicemia, ya saben, debe ser menos de ¿cuánto? Menos de 180, y el manejo debe ser con insulinoterapia, con bomba, como lo harías con una cetoacidosis diabética, bueno, se hace falla renal y todo lo demás. Entonces, un día en la emergencia, dice, varón de 78 años, traía emergencia por somnolencia, de un día de evolución, portador de sonda Foley, presión 90-60, taquicárdico, taquipneico, febril, orina piúrica en bolsa colectora, glajo en 11. Entonces, ¿cuál creen que es el diagnóstico del paciente? ¿Qué le pondrían en su hoja clínica de emergencia? Primer diagnóstico. ¿Y tú? ¿Shock? ¿Shock séptico de frente? Y tú, bueno, tienes una piuria con una respuesta inflamatoria y es una infección urinaria, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que le colocaría en la historia clínica de emergencia a ese paciente? Sepsis. Chocado no está, y por lo menos la presión se mantiene, y tampoco hay marcadores de tipo perfusión, ¿no? Pero pondría sepsis como diagnóstico inicial, en este caso, sepsis y una infección urinaria, por una infección urinaria o por un foco urinario. Sepsis es el diagnóstico. ¿Cómo hacen el diagnóstico de sepsis? El SOFA. El SOFA. ¿Saben cuántas variables tiene el SOFA? Es un score bien grande, ¿no es cierto? Ya. Acá han calculado el SOFA, o a simple vista tú ves que ese paciente está séptico. Hay un paciente adulto mayor con respuesta inflamatoria y hay una piúrica. Yo le pongo sepsis. En paralelo podré calcular, digamos, algún score, pero la idea es que el diagnóstico de sepsis es clínico, no es dependiente de un score o una escala. Se van a dar cuenta de eso. Entonces, en el 2016 salió el consenso de sepsis 3, que introdujo lo que es el QIT-SOFA, el SOFA rápido. Frecuencia respiratoria menor o igual a 22, glajo menor de 15, sistólica menor o igual a 100. Si el paciente tenía al menos 2 puntos, ¿cuál era el diagnóstico? Sospecha de sepsis. Sospecha de sepsis. Y eso me obligaba a aplicar el SOFA. El SOFA, mira, tiene 7 variables. 7 variables. Y este es el SOFA. ¿Ya? Varios puntajes con 7 variables. Si este SOFA
Si este score me daba en total 2 puntos, recién hablaba de sepsis. ¿Alguien de ustedes tuvo a bien calcular primero el score de SOFA para decir que el paciente tenía sepsis? No. Lo critico por eso tampoco. ¿Ustedes creen que en algún hospital de Lima, algún médico calcule el SOFA para decir que es sepsis? No, ¿no es cierto? No. El diagnóstico finalmente es clínico. ¿Ya? Cuando salió este Quick SOFA, tuvo ciertas críticas. Entonces, antes de que saliera con sepsis 3, ¿cómo diagnosticaba sepsis? Con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es este, ¿no es cierto? Al menos dos de las siguientes: temperatura alta o baja, taquicardia, frecuencia respiratoria, leucocitos o bastantes, ¿no? ¿Cuál era el tema? Que lo que decían que este síndrome, este SIRS, te subdiagnosticaba sepsis. Quiere decir que no todos los pacientes reunían los criterios y estaban sépticos, sobre todo los ancianos, que no hacen fiebre, no hacen efecto inflamatorio. Por eso es que sacaron lo que es el Quick SOFA. La crítica vino después porque dijeron que el Quick SOFA te sobrediagnosticaba pacientes con sospecha de sepsis o sepsis, ¿no? Vayan a cualquier emergencia, cualquier hospital, y en todos los pacientes que están ahí, cuenten cuántos pacientes cumplen con 2 puntos al menos, o sea, casi todos, tengan por pancreatitis, por politrauma, por infarto, 2. O sea, de un subdiagnóstico pasamos a un sobrediagnóstico. Finalmente, las últimas guías mencionan de que el diagnóstico de sepsis no puedes basarte en un solo score. El diagnóstico de sepsis es clínico. Aparte del Quick SOFA, SOFA y SIRS, ¿conocen algún otro score? El NEWS, así como nuevos, ¿ya? Es otro de los scores que ha salido. O sea, la recomendación es que no nos podemos basar en un solo score para el diagnóstico de sepsis. Es clínico. ¿A qué me refiero clínico? Conjunto de signos y síntomas y sospecha de un foco. Paciente, ¿no? Trastorno de conciencia, taquicardia, taquipnia, puede no tener fiebre, tengo orina piúrica. Sepsis. Viene un paciente con fiebre, con taquicardia, con taquipnia, tiene crepitantes a la ocultación, sepsis por una neumonía. Ya está. Otra cosa que quizás tú sí, si quieres hacer un ensayo clínico, quieres hacer un estudio de investigación, tus criterios de inclusión, ¿cuáles deben ser? Deben ser estos, ¿no es cierto? Si quiero probar un nuevo fármaco en sepsis, ¿a qué pacientes voy a incluir? Los que cumplen SOFA, los criterios de inclusión. Entonces, el diagnóstico es clínico. Lo primero que tienen que hacer al contacto con el paciente es hacer el diagnóstico. Entonces, ya saben cómo hacer el diagnóstico. Y la posibilidad del diagnóstico aumenta si es que el paciente reúne ciertos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si es un adulto mayor, un paciente frágil, si está bajo cierta terapia, bajo ciertos procedimientos. Me refiero a un paciente post-quimio que viene con trastorno de conciencia taquicardia, probablemente esté séptico, ¿no? Porque la quimioterapia produce neutropenia, por ejemplo, ¿no? Pacientes dializados que tienen catéteres venosos centrales o peritoneales vienen con fiebre, taquipnia, probablemente estén sépticos. O sea, el escenario, la condición de fondo me aumenta la probabilidad que el paciente, ante el cuadro que presenta, tenga sepsis. Ya saben hacer el diagnóstico, qué es lo que tengo que pedir. Obviamente el plan de este trabajo va a estar acorde a la sospecha diagnóstica del paciente, ¿no? Tengo una sospecha de neumonía, es prioritario pedir una radiografía de tórax. Tengo una sospecha de infección urinaria, es prioritario pedir un urocultivo, un examen de orina. Sin embargo, hay exámenes que tienen que hacer en la primera hora, sí o sí. ¿Cuáles son los que tienes que hacer en la primera hora? Cultivos y lactato. Estos exámenes se tienen que sacar en la primera hora. Obviamente, vas a pedirle todo, ¿no? Pero sobre todo, esos dos primeros. O sea, el diagnóstico y eso de acá, hacerse en la primera hora de atención. Glucosa y la creatinina. O sea, todo paciente que se hospitaliza tiene que tener pruebas de función renal. Especialmente acá el paciente va a recibir ciertos fármacos que pueden ser nefrotóxicos y pueden tener corrección según función renal. Aparte está que la sepsis me puede producir falla renal, ¿no es cierto? Tratantes de fase aguda, tenemos varios, sobre todo, ¿cuáles recuerdan? PCR, procalcitonina. Me pueden ver el tema de la intensidad del proceso infeccioso y me sirven para monitorizar. En el tema de la procalcitonina, para discernir si el SIRS es de etiología bacteriana o no, ¿no es cierto?
Igualmente, o sea, dependiendo del cuadro que tenga de fondo, yo pediré el plan de trabajo, ¿no? Pero sobre todo eso en la primera hora. Algunos de los biomarcadores que existen, ¿no? El biomarcador ideal, ¿qué dice? Debe ser sensible, específico, asociado con carga de enfermedad, al pronóstico, ser reproducible y fácil de realizar. No hay un ideal, pero ¿cuáles son los más usados y que podrían acercarse a ese ideal? Proteína C reactiva y procalcitonina. Sensibilidad hasta el 90%, sensibilidad para discernir un cuadro bacteriano de la procalcito hasta el 100%, especificidad menos de 70 y alrededor de 80%, dependiendo, ¿no? Acá agarramos leucocitos. En los últimos años hay un montón de estudios intentando agarrar índices que cumplan con esto, o sea, que sean fácilmente reproducibles y fáciles de realizar. Se refiere a que sean basados en exámenes de uso común. ¿Qué pides tú comúnmente en un hospital? Un hemograma, por ejemplo, ¿no? Entonces algunos han sacado relaciones, índice neutrófilo sobre ese linfocito, ¿no? En este rango, más de ese rango, se puede asociar como un marcador, digamos, inflamatorio. En otros estudios, por ejemplo, no sé si han visto, han agarrado el RDB doble, el índice de anisocitosis, que es una constante corpuscular, que cuando está elevada se ha visto asociado a ciertos eventos adversos. Entonces, siempre están tratando de estudiar análisis de uso común en hospitalización, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? CD64, factor necrotumoral alfa, etc. Incluso han sacado el índice de amplitud monocitaria, ¿no? Sin embargo, las pruebas más validadas siempre siguen siendo PCR y procalcitonina. Esta última, ya saben, me discierne si el CIRS es bacteriano o no. Entonces, ya saben cómo hacer el diagnóstico, saben qué pedir y qué es lo primero que van a hacer frente a un paciente séptico. Tienes un paciente séptico, lo primero, tu primera medida terapéutica va a ser siempre la fluidoterapia. ¿Ya? Un paciente séptico, y por supuesto que el paciente con shock séptico es un paciente hipoperfundido. Entonces vamos a darle fluidoterapia. Vamos a darle infusión de fluidos endovenosos a una razón de 30 mililitros por kilo en la primera hora. Paciente de 70 kilos, 30 ml por kilo será ¿cuánto? 2 litros 100. Esos 2 litros 100 tienen que ser infundidos en la primera hora. Algunos mencionan bolos de 500 cada 15 minutos. O sea, cada 15 minutos se dan bolos de 500 mililitros. Entonces deben ser pasados por vía periférica, no por vía central. Vía periférica con un catéter corto y ancho. Una bránula, un catéter endovenoso número 16 o 18, ¿no? Una bránula, un catéter ancho, corto. Bránulas número 22, 20, con 2 plaquetas se obstruye y ya no pasa fluido, ¿no? Los 16, 18 mínimo, ¿no? ¿Qué tenemos de alternativas? Los cristaloides. Tenemos cloruro y tenemos lactato de riña. Acá están los valores normales en plasma. Estas soluciones cristaloides son soluciones isotónicas o isosmolares. ¿Por qué? Porque tienen una osmolaridad parecida a la del plasma. La osmolaridad plasmática es 275 a 295. El Ringer 277 está ahí y el cloruro se pasa un poquito, pero es considerada isotónica, isosmolar. ¿Cuál es la ventaja de dar una solución isotónica o isosmolar? Con una solución isotónica o isosmolar evitamos el desplazamiento de agua a través de las membranas. Recuerden que tienen 2 compartimentos de agua y una membrana. El agua siempre va a tenderse a ir del sitio de menor concentración al de mayor concentración. Entonces, si pongo una solución isotónica de osmolaridad parecida a la del plasma, no va a haber desplazamiento de agua, que es lo que quiero. Porque el desplazamiento me puede producir edema celular o deshidratación celular. Aparte de la mayor composición del Ringer, nótese algo. El cloro tiene menos concentración en el lactato de Ringer. Y eso tiene un impacto, que vamos a comentar más adelante. Tiene un impacto eso. Porque el cloro, ¿qué cosa es? Es un anión. Si yo infundo mucho anión, ese anión tiene que ocupar el espacio de otro anión. O sea, en nuestro organismo siempre se va a mantener la electroneutralidad. Cationes, aniones ahí, ¿no? Si yo pongo mucho anión, mucha carga negativa, ¿dónde va a ir? Tiene que ocupar el espacio de otro anión.
y aquí desplaza al bicarbonato. Desplaza el bicarbonato y aumenta el cloro. Y teóricamente produce una acidosis metabólica hiperclorémica. Un RAM de infundir grandes cantidades de cloruro es que se pueda producir acidosis metabólica hiperclorémica. Ahora, que eso tenga un efecto deleterio en el paciente, negativo, que vaya a matar al paciente, no. Pero sí lo produce. O sea, no es algo tampoco que te digan, no uses cloruro, por eso no. Simplemente tienes que saber que puede producirse. Por eso en algunas guías prefieren Ringer. Pero tampoco es concluyente, ¿ah? O sea, las recomendaciones dicen dar cristaloides. Cloruro, Ringer. Hay estudios que dicen cloruro, hay estudios que dicen Ringer. ¿Por qué? ¿Por qué tantas discrepancias hasta ahorita? Vamos a ver eso luego. ¿Ya? El Ringer es conocida como una solución cristalóide balanceada. ¿Cuál es su característica? Que tiene menos cloro. Menos cloro. Dextrosa, mira su osmolaridad. Tú me dirás, oye, pero es una solución isosmolar. Parece, ¿no? Pero esta osmolaridad está dada por la glucosa. Y esta glucosa rápidamente se elimina. O sea, tú pones glucosa a la vena y rápidamente es consumida por la célula. Y esa osmolaridad se fuma. Y queda agüita pura, queda agua pura. ¿Ok? Y si queda agua pura, el agua viaja del sitio de menor concentración. Toda esta dextrosa que he puesto, que queda como agua pura, se va a ir a un sitio de mayor concentración. Se va a meter al intracelular. Y me va a producir edema cerebral, edema celular. Por eso que nunca se usa dextrosa sola. Se usa con electrolitos, eso lo vamos a ver en la parte práctica. Lo que les estaba mencionando, ¿no? El bicarbonato es un anión, el cloro es un anión. Si yo infundo mucho cloro, este cloro va a aumentar, pero va a desplazar a otro anión, que es el bicarbonato. Se puede producir acidosis metabólica hiperclorínica. Ese es el tema con el cloro, ¿no? Pero no es un RAN tampoco para que ustedes digan, no voy a usar cloro. Una de las diferencias también es el precio, ¿no? El frasco de cloruro está a 3 soles, el Ringer está a 7, 8 soles. No hay mucha diferencia, pero justo cuando hubo el tema del ese cloruro de Semedifarma, comenzamos a revisar los precios, porque hasta ese tiempo nadie usaba Ringer, ¿no? Pero en realidad tampoco usaba mucho, entonces ya comenzamos a usar Ringer más en el hospital, ¿no? Pero bueno, o sea, las guías te hablan de fluidoterapia con cristaloides. Puede ser cloruro, puede ser Ringer. Algunos se inclinan más por el Ringer, por ese tema. ¿Cuáles son las soluciones cristaloides balanceadas? Soluciones cristaloides balanceadas, que tienen menos cloro y mayor composición de electrolitos. ¿Cuáles tenemos? Tenemos el lactato de Ringer, tenemos la solución de Harman y el Plasma Light. Plasma Light, Harman y Ringer son los cristaloides balanceados, porque tienen menos cloro en su composición. Miren cómo la osmolaridad es similar, parecida a plasma. Los cloruros se pasa un poquito. Tiene 308. Los 308 son por 154 de sodio, 154 de cloro. 154 más 154, 308. Son osmolaridades. Igual es considerada una solución isotónica. Las soluciones isotónicas se usan para fluidoterapia de reanimación. La fluidoterapia de reanimación es aquella que se ve en pacientes hipotensos o hipoperfundidos. Y es lo que usamos. Este cuadro es muy interesante. ¿Qué porcentaje creen ustedes que de 1 litro de cloruro, o que esta cantidad de 1 litro de cloruro se quede en el intravascular? Solamente se queda 1/3. Solo se queda 1/3, mira. Del cloruro de sodio, solamente 1/3 va al plasma. La mayoría se va al líquido intersticial. Lo mismo pasa con los balanceados, ¿ah? El Ringer igualito, ¿ah? Solo 1/3 se queda en el intravascular, en el plasma. La mayoría se va al intersticio. ¿Y cómo era si ponía dextrosa? Dextrosa tiene osmolaridad, pero es agua pura, ¿no es cierto? ¿A dónde se iba? Se iba al intracelular, porque tenía mayor osmolaridad. Mira qué pasa cuando pongo dextrosa. Se va más al intracelular, edema celular. Nótese que acá hay una solución que se queda solamente en el intravascular. ¿Cuál es? Coloide. Los coloides son soluciones con moléculas con partículas de alto peso molecular,
que evitan que se escapen del vaso sanguíneo. Teóricamente se quedarían 100% en el intravascular, ¿no? Teóricamente. Entonces tú ves ese cuadro y tú qué solución preferirías dar en todo caso. Un coloide, ¿no? O sea, tu razonamiento fisiofarmacológico te dice que el coloide debería ser mejor. Pero cuando tú lo has llevado a un ensayo clínico a comparar quesanoides y coloides, con el coloide no pasó nada. Incluso en el brazo del coloide se vio que había más mortalidad en algunos casos. ¿Por qué? Entonces, cuando tu razonamiento fisiofarmacológico no es correcto, ¿qué puede suceder? Que hay variables que tú no estás viendo. Las variables que tú ves, ¿cuáles son? Edad, peso, talla, presión, frecuencia cardíaca, comorbilidades, ¿no? Es lo que en mi ficha de recolección yo veo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Varón, mujer, diabético, no diabético, es lo que veo. Y según eso yo pruebo fármacos, ¿no? Según eso yo veo que se funcionará o no funcionará. Pero hay variables que yo no veo, que son tipo molecular, que yo no veo, que varían entre los pacientes. Y esas variables moleculares hacen que a veces mi razonamiento no sea correcto. Ya tenemos suero fisiológico, y esa es la poligelina, que es un coloide. O sea, estas investigaciones de coloides versus crisaloides están publicadas desde hace muchos años y no se ponen tan de acuerdo. Uno de los coloides más usados es la albúmina. Al inicio, estudios que decían que sí servía, luego que aumentaba esta mortalidad, luego que sí sirve. O sea, ¿por qué tanta discrepancia? Actualmente, el único coloide que tiene cierta utilidad puede ser la albúmina en pacientes con choque séptico refractario. Pero no es una indicación aún, ¿no? Es una alternativa terapéutica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teóricamente el coloide debería funcionar, pero no se estaba tomando en cuenta el glucocálix endotelial. En el endotelio hay una cubierta de glucocálix que evita que las partículas se vayan fuera del vaso sanguíneo, que evitan que los fluidos se vayan fuera del vaso sanguíneo. Ese glucocálix en un paciente agudo, o sea, séptico, pancreatitis, etc., se pierde. Ese glucocálix se pierde. Y hace que el agua y las partículas se escapen. Entonces, ese coloide que debería quedarse, finalmente se escapa. Y como ese coloide tiene alto peso molecular, se escapa y más bien jala agua, ¿no es cierto? Peor del paciente. A eso me refiero, o sea, son variables que yo no veo. Yo no puedo ver ese glucocálix en el paciente, pues, ¿no? Yo veo cuánto pesa, cuánto mide, su edad, su sexo, comorbilidades, pero eso no lo veo. Y eso hace que el coloide finalmente no funcione. Ahora, ¿cómo voy a evaluar esa fluidoterapia? ¿Cómo sé que... O sea, yo le pongo fluidos a ese paciente. ¿Con qué variables o con qué medidas yo vería si funcionan o no? ¿Qué dicen? Presión arterial, muy bien, ¿qué más? Nada más que presión. ¿Qué herramientas tengo para ver esa respuesta a los fluidos? Lactato, o sea, ¿cómo podemos anticipar esa respuesta a fluidos con un posible o no aumento del gasto cardíaco? ¿Y cómo podemos ver eso, no? Acá tenemos presión venosa central, presión de oclusión de la arteria pulmonar, variación de la presión de pulso, variación del volumen sistólico, prueba de oclusión al final de la expiración. O sea, hay varias formas de ver o anticipar esa respuesta a los fluidos. O sea, los fluidos van a funcionar ¿en qué pacientes? En los pacientes que tienen posibilidad de aumentar el gasto cardíaco. Tienen un gasto cardíaco deteriorado por la misma sepsis, incluso no van a responder a ese fluido. ¿Cómo puedo valorar eso? Tienen todas estas variables, pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría son invasivas, ¿no? Sin embargo, en los últimos años hay una herramienta nueva en medicina interna que es la ecografía, ¿no? Que es la ecografía al pie de la cama del paciente, que con algunas variables, por ejemplo, de este colapso de ciertas venas, puedo también predecir la respuesta a la fluidoterapia. ¿Cuáles son los objetivos de la fluidoterapia? O sea, ya sé que tengo que dar 30 ml por kilo de crisaloides. No solamente el objetivo va a ser normalizar la presión arterial. Y ni siquiera yo debo mirar la presión arterial, debo mirar la presión arterial media. Es el valor que yo quiero seguir, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es utilizar múltiples objetivos terapéuticos, no solamente uno. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, como bien decían, frecuencia cardíaca, presión arterial media, gasto urinario, llenado capilar. Las de acá son eminentemente clínicas.
sea, solamente requiere un estetoscopio y un tensiómetro, ¿no? Y un médico, ¿no? Las de acá son o invasivas o requieren cierta tecnología o laboratorio. O sea, la respuesta de la fluidoterapia va más allá de lo que es la presión arterial. Hay varias medidas que tengo que tener en cuenta para ver que el paciente está respondiendo. No hay una universal, es el conjunto de varias cosas. Hay clínicas y hay cosas que no son tan clínicas, pero vayámonos siempre por esto, ¿no? Acá requiero solamente un esteto, un tensiómetro y un médico que los tome. Acá requiero sí métodos invasivos, acá requiero un ecógrafo y acá requiero laboratorio. Entonces, tu primera medida terapéutica va a ser sepsis, ya sabes usar, sabes qué volumen usar, ¿no? Pero pueda que esa sepsis que venga con hipotensión, sobre todo, esa hipotensión no tenga una buena respuesta a la fluidoterapia. Y además el paciente mantenga un lactato sérico más de 2. Entonces, si a pesar de la fluidoterapia el paciente requiere vasopresores para mantener presión arterial media mayor o igual a 65 y tener lactato más de 2, yo hago el diagnóstico de shock séptico. Y la indicación inmediata sería uso de vasopresores. Paciente séptico con hipotensión. Le doy la fluidoterapia inicial, 30 ml por kilo, y no hay respuesta a la fluidoterapia inicial. Y además tiene lactato sérico más de 2, el diagnóstico es shock séptico. Y debería iniciar vasopresores. El diagnóstico, el laboratorio, la fluidoterapia, vasopresores deben ser dados en la primera hora. En la primera hora. O sea, no debe demorar más. ¿Cuál es el vasopresor de elección? Norepinefrina, noradrenalina. Si el paciente no responde a norepinefrina, ¿qué puede agregar? Adrenalina o vasopresina. Pero es de estos tres. Los de acá no sirven. Son arritmogénicos, producen arritmias. Nora. Si no responde a nora, puedo dar adrenalina y o vasopresina juntas a la nora. Pero todo eso debo hacer en la primera hora. Primera hora, diagnóstico, laboratorio, fluidoterapia, inicio de vasopresores. No debo demorarme más. Las acciones que tienen, saben que estos fármacos actúan en los receptores alfa y beta, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ¿no es cierto? El receptor alfa 1 sobre todo tiene una acción potente en aumentar lo que es la resistencia vascular periférica, ¿no? Resistencia vascular periférica. Nótese acá, por ejemplo, que la dobutamina tiene efecto beta 1, beta 2, y este efecto sobre todo puede disminuirme lo que es la resistencia vascular periférica. En un paciente con shock séptico inicialmente yo voy a usar norepinefrina, pero si a su vez el paciente tiene disfunción cardíaca evidenciada con ecocardiograma, por ejemplo, tiene antecedentes de falla cardíaca, podría también agregar un inotropo, una dobutamina. Sin embargo, la dobutamina, acuérdense, tiene cierto efecto hipotensor. Por efecto beta 2, sobre todo, me puede disminuir la resistencia vascular periférica. Me puede producir hipotensión. Por eso, primero debo usar norepinefrina, y una vez que la presión ha elevado, podría agregar dobutamina. Porque esta dobutamina sí me va a aumentar sobre todo el gasto cardíaco. El gasto cardíaco no se aumenta tanto con la norepinefrina, ¿no? Antiguamente, no sé, quizás en fármacos se acuerdan, de la dopamina habían dosis renal, dosis vasopresores, ¿no es cierto? Ese concepto ya no existe, ¿no? Es más, la dopamina ya no se usa, así que pongan acá una X, ¿no? Pongan X a la dopamina y también al isoproterenol, ¿ya? Solamente norepinefrina, epinefrina, dobutamina. Como les mencioné, el efecto vasoconstrictor sobre todo es alfa 1. El efecto beta 2, mira, me vasodilata, ¿no? Pero la dobutamina tiene efecto beta 1, que es inotropo positivo, o sea, aumenta la fuerza de contracción, pero también me vasodilata, o sea, me puede hipotensar más. Entonces, en un paciente con shock séptico y falla cardíaca, tengo que dar un vasopresor y un inotropo. ¿Qué usaré primero? Norepinefrina, ¿no es cierto? Que es un vasoconstrictor. Porque si primero uso dobutamina, puedo hipotensar más al paciente. Como no quiero eso, primero norepinefrina, se levanta, inmediatamente uso lo que es dobutamina. Cuando tengo disfunción cardíaca. Lo mismo, lo que le estaba mencionando, la dobutamina es un inotropo y un vasodilatador. Sobre todo lo uso por su efecto inotropo.
La norepinefrina es un fármaco vasoconstrictor, ¿no? Por su efecto sobre todo alfa 1. Eso se lo pongo para conocimiento nomás, que están las dosis de cada uno de los fármacos, tanto de norepinefrina, epinefrina, dopamina, vasopresina. Y algo muy interesante, ¿no? ¿En qué momento yo decido usar corticoides? ¿Por qué uso corticoides? Aparte de su efecto antiinflamatorio, ¿no es cierto? Por las mismas sepsis. En shock séptico puede ocurrir una cuestión llamada insuficiencia suprarrenal relativa. ¿Ya? ¿Cuáles son tus hormonas de estrés? Cortisol, catecolaminas, glucagón, ¿no? GH, ¿no es cierto? ¿Cuál es la acción del cortisol? Aparte de ser un fármaco hiperglicemiante, aparte de ser una sustancia inmunomoduladora, ¿qué otra acción tiene el cortisol? Cuando les pregunto acción del cortisol, aparte de su acción de elevación de glucosa, de inmunomoduladora, ¿qué más hace esa sustancia normalmente? Me permite la acción de las catecolaminas. Tiene una acción permisiva para con las catecolaminas. El cortisol hace que la catecolamina funcione. Por eso que en la enfermedad de Addison, la insuficiencia suprarrenal, donde no tengo cortisol, el paciente está con hipotensión, porque sus catecolaminas no funcionan. Entonces, ese cortisol se libera en respuesta al estrés. ¿Ya? Pero a veces sucede que el estrés es tanto que tu cortisol endógeno es insuficiente. O sea, tú produces cortisol, pero tu nivel de estrés metabólico es tanto que tu cortisol endógeno es insuficiente para ese nivel de estrés que tienes. Entonces, eso puede hacer que tus catecolaminas, o lo que yo le pongo al paciente, no funcione del todo. Es el concepto de insuficiencia suprarrenal relativa. Finalmente significa que es insuficiente tu cantidad endógena de corticoides. Y tenemos que darte una ayudita. ¿Cómo se llama esa ayudita? Hidrocortisona. ¿Cuándo decidiré yo usar corticoides? Cuando al menos tengo una dosis mayor a 0.25 microgramos por kilo minuto de norepinefrina, lo que es lo mismo de 20 microgramos por minuto. O sea, tengo al menos 20 microgramos por minuto de norepinefrina por al menos 4 horas y el paciente no levanta su presión, podría considerar el inicio de corticoides, hidrocortisona. ¿Considerar qué significa? ¿Es obligatorio? No, tú lo vas a valorar, depende de ti, ¿no? Por ese tema de la insuficiencia suprarrenal relativa. Objetivos terapéuticos, sobre todo, estos objetivos vienen desde la guía del 2012, ¿ya? Del Survive. Presión arterial media, diuresis, PVC, bueno. El principal objetivo terapéutico de la fluidoterapia, de los vasopresores y todo lo que lleva en la primera hora, ¿cuál es? Mantener una presión arterial media mayor o igual a 65. O sea, yo voy en función de eso, ¿no? Subiendo la dosis de la norepinefrina hasta 20 microgramos, y si no, ya le agrego corticoides, o le agrego norepinefrina, o le agrego adrenalina o vasopresina. La titulación de los fármacos es para lograr este objetivo terapéutico. El vasopresor de elección es la norepinefrina. El objetivo terapéutico, la PAN mayor o igual a 65. Se inician periféricamente. Antiguamente era por vía central sí o sí. Puedes iniciarlo periféricamente. Obviamente en el transcurso del tiempo deberías asegurar una vía central. Si tengo disfunción cardíaca, ¿qué debería agregar? Dobutamina, ¿no? Si la presión arterial media no llega a ser mayor o igual a 65, luego de un uso prolongado, quizás algo de la norepinefrina, ¿qué puede agregar? Vasopresina, ¿no? O adrenalina, o corticoides, como estoy mencionando. Antibióticos. Como hemos visto, diagnóstico, laboratorio, fluidos, vasopresores, antibióticos. Debe ser de inicio precoz, idealmente previa toma de cultivos, idealmente primero cultivos y luego antibióticos. Pero si el cultivo se demora, inicio antibióticos, es lo prioritario. El tema es que la sensibilidad del cultivo con una sola dosis de antibiótico puede bajar a 50% o menos. Terapia empírica. ¿Qué significa empírica? Sin confirmación bacteriológica, por sospecha. Si es una celulitis, es un gran positivo.
Si es una ITU, es un Gram negativo. Si es neumonía, es un neumococo. Yo doy cobertura para eso. No puedo cubrir, por ejemplo, una pilonefritis con antibióticos que curan Gram positivo. No, ¿no es cierto? Tengo que dar cobertura contra Gram negativos. E. coli y el resto, ¿no? Considerar conceptos de farmacogenética, farmacodinámica, bueno. Igual, eso también se hace dentro de la primera hora. Algunas consideraciones que tienes que tener con los fármacos, con conceptos de farmacocinética y farmacodinamia, ¿no? Algunos antibióticos se corrigen según función renal y según el peso incluso. En pacientes con obesidad mórbida hay dosis ajustadas para eso, porque aumenta su volumen de distribución, que son conceptos que vamos a ver cuando veamos antibióticos. Entonces hay que ajustar la dosis del medicamento según variables como función renal y también el sobrepeso que puedan tener algunos pacientes. Además, antes del inicio de antibióticos les dije que había que sacar cultivos. ¿Cultivo de qué? Va a depender, ¿no? Si sospecha de una meningitis, por ejemplo, será gran cultivo de LCR, ¿no es cierto? Si es una ITUS, será pues urocultivo, ¿no? Etcétera. Eso va a depender del cuadro de fondo que tenga el paciente, pero deberías asegurar cultivos. Los gérmenes más frecuentes para cada foco están resumidos acá. Vamos a ir, por ejemplo, foco urinario en azul. ¿Cuál crees que es el más frecuente? E. coli, ¿no es cierto? E. coli, muy bien. O sea, tienes que cubrir Gram negativo, ¿no? Si es una, digamos, neumonía, neumonía estarán pues los Gram positivos como el Staphylococcus pneumoniae y el SRS. Entonces, va a depender del foco que tú estés sospechando, tu cobertura antibiótica, ¿no? Entonces, los antibióticos tienen que ser instaurados dentro de la primera hora de reconocimiento de la sepsis o shock séptico. Primera hora que tienen que hacer, diagnóstico, laboratorio inicial, fluidoterapia, vasopresores, antibióticos. Eso tiene impacto en disminuir la mortalidad en el paciente, ¿no? Siempre durante la primera hora. Mientras más te demoras en el inicio de antibióticos, más morbilidad va a haber, ¿no? Y puede también haber otras complicaciones. Entonces, de la primera parte que tenemos, ¿no? Una herramienta de diagnóstico y de screening no existe, ¿no? El diagnóstico es clínico. Fluidoterapia, vasopresores y antibióticos deben ser precoces y la antibiótico-terapia además empírica. ¿Y debe darse en qué momento? En la primera hora, ¿no? Esos son los conceptos que tienen que tener en claro de sepsis y shock séptico. Muy bien, ahora, les voy a presentar esos tres casos. Una mujer de 40 años con pilonefritis, hacernos de conciencia. Un varón de 50 años diabético con neumonía y falla renal, que requiere oxígeno. Y un paciente de 35 años con falla renal crónica y celulitis. ¿Cuál es el diagnóstico de esos tres pacientes? Primero, sepsis, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo que está séptico? Sí, ¿no? Sepsis, muy bien. Presentan, digamos que estos tres pacientes presentan hipotensión. ¿Cuál sería tu indicación inicial? Fluidoterapia, 30 minutos por kilo. ¿Qué fluido elegirían? Cloruro o Ringer, ¿no? Es indistinto, ¿no? Ya, muy bien. Tengo disponibilidad de uno de los dos, unos eligen Ringer, otros eligen cloruro. Muy bien. Presentan shock séptico refractario a vasopresores. ¿Qué le van a iniciar? O sea, ya has iniciado vasopresores, no hay respuesta. Puedes considerar usar hidrocortisona, ¿no es cierto? Puedes considerar. Estamos de acuerdo, se están siguiendo lo que les enseñaba. La pregunta es, ¿los tres pacientes son iguales? Son completamente distintos, ¿no? Hasta por el foco. Entonces, ¿por qué lo manejan igual? Porque la guía dice, ya, ese es uno de los problemas, pues. Entonces, tenemos pacientes que algunos cursan con delirio, falla hepática, PCR muy alta, plaquetopénico, falla renal, disfunción cardíaca. Son pacientes que presentan distintas complicaciones. Y todos los ponemos en una sola bolsa y los manejamos igual. Y algunos van bien y otros van mal. Y si van mal, bueno, está séptico, pues, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué hay en estos pacientes? Una heterogeneidad clínica. Incluso, ¿qué cosas varían? Los gérmenes, ¿no? Los gérmenes también van a inducir respuestas inflamatorias diferentes. Los ritos de infección también me dan respuestas diferentes, ¿no? Entonces, esto ha dado origen al concepto de fenotipos de sepsis. ¿Qué es un fenotipo de sepsis?
son subgrupos clínicamente distinguibles de pacientes con sepsis. De tal manera que diferente presentación de la sepsis, tú podrías suponer que hay una diferente respuesta terapéutica. Y quizás acá está la respuesta por qué algunos van bien con cloruro, algunos estudios van bien con cloruro y otros estudios van bien con Ringer. Tú no sabes. Ahora, ¿cómo podemos clasificar? ¿Cómo podemos dividir a estos subgrupos? ¿Cómo clasificamos a los pacientes con sepsis? Se han hecho en base, por ejemplo, a estudios ómicos. ¿Qué son los estudios ómicos? Estudios moleculares. Las variables que les dije que tú no veías. ¿Cuáles son las variables que tú ves? Frecuencia cardíaca, edad, sexo, ¿no? Talla, peso, comorbilidades. ¿Cuáles son las que tú no ves? Las variables de tipo molecular. Por ejemplo, hay estudios que te valoran lo que es el ARN mensajero de cada paciente. Y hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, ha habido un análisis de del ARN mensajero de los leucocitos de pacientes con sepsis. Y ha dividido a los pacientes en dos grupos. En un grupo 1 y en un grupo 2. En un grupo llamado inmunosuprimido y en un grupo 2 llamado de respuesta inmune activa. ¿Y qué diferencias han encontrado? Por ejemplo, que los de grupo 2 tienen mayor mortalidad con el uso de los corticoides. ¿Te das cuenta? O sea, clasificando a los pacientes han identificado qué pacientes irían mal con los corticoides. Hay otro tipo de estudio ómico, molecular, que te evalúa ya las proteínas. Y acá dividieron en dos grupos, inmunoadaptativo, prevalente, inmunoinnato prevalente, ¿no? Con algunos criterios. ¿Qué vieron al final? Mayor mortalidad en el grupo inmunoadaptativo también con el uso de corticoides. O sea, clasificando a los pacientes podemos predecir un poco la respuesta, ¿no? Ustedes me dirán, no, pero estudios ómicos en mi hospital con respuestas hay hemograma, ¿no? Entonces, sí, pues, ARN mensajero a los leucocitos, ¿no? También hay estudios de fenotipos clínicos, según signos vitales, ¿no? Grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, según temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, hipotensión. Y los divides a los pacientes, son diferentes. Aquí se ha visto, por ejemplo, que los de grupo A tienen mayor requerimiento de vasopresores y mayor mortalidad, por ejemplo. Y que se ha visto además que los de grupo D tienen menos mortalidad con el uso de cristaloides balanceados. ¿Cuáles son los cristaloides balanceados? Ringer, Harman, Ringer, Plasmaline. Entonces, esas discrepancias, porque un estudio dice cristaloides, otro dice que cloruro, lo que quizás estamos haciendo mal es no estamos poniendo bien los criterios de inclusión de los estudios. Estamos poniendo a todos los sépticos en una sola bolsa. Seas abuelo, seas niño, tengas celulitis, tengas neumonía, séptico, ¿no? Cuando la respuesta podría ser diferente. Y esa es la tendencia. No solo en sepsis, ¿eh? Actualmente se habla de fenotipos de enfermedades, según diferentes características, porque eso me puede predecir una diferente respuesta. Ahora, toda esa información ómica, proteonómica, transcriptómica, clínica, pues un montón de información. ¿De qué manera creen que podemos sintetizarla para sacar fenotipos únicos? ¿Cómo podemos procesar toda la información ómica y clínica para sacar fenotipos de sepsis? ¿Qué herramientas tenemos ahora? ChatGPT. Inteligencia artificial se usando para eso, para clasificar a los pacientes y predecir respuesta, ¿ya? Porque es un montón de información, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de esta segunda parte? Heterogeneidad. La sepsis es un cuadro heterogéneo. Hay una sola guía, es cierto, es lo que tienen que seguir, pero quiero que se vayan dando cuenta de que quizás no sea lo correcto hacer eso, porque hay varios tipos de pacientes dentro de la sepsis. ¿Y eso a qué me lleva? A la medicina de precisión. Deben haber pacientes, según su fenotipo, que van bien con cristales balanceados, que van bien o mal con corticoides o con otro tipo de terapia. ¿Ya? Y este fenotipado, no solo de sepsis, hay varias patologías que las están fenotipando, porque la respuesta es distinta, ¿no? ¿Por qué un paciente hipertenso va bien con enalapril y otro no? Porque no estás quizás seleccionando bien a los pacientes que van bien con ese fármaco. Ese es el avance. Listo. Gracias.